Oye, pues ni tan mal. ¿Qué tal, querido viajero? Soy Sagos de Remas y hoy te voy a hablar de un consejo que para mí es súper útil a la hora de dibujar. Me vas a disculpar, eso sí, que mientras te cuento cuál es ese consejo, trabaje en cada vez más cerca del final, pues voy a estar retocando esta ilustración, que bueno, estoy aumentando el claro oscuro. Si te das cuenta, por ahí estoy empezando a oscurecer los colores para resaltarla a ella, que es un faro de luz por sí mismo. Y mientras trabajo en esta ilustración, te voy a decir cuál creo yo que es ese consejo que se da, o sea, este sí que se da en muchas academias y que creo que no se repite lo suficiente y que además he tenido alumno tras alumno, tras alumno, tras alumna que en R. De hecho, yo mismo admito que no me alejo cuando pinto o dibujo todo lo que pudiera, así que al final este vídeo, querido viajero, también es para mí. Sí decirte que eso sí, estoy procurando traerte un vídeo con lecciones de dibujo cada 2 días, cada 3 días, porque tengo 3 canales. Este Dibuja como nadie, que algún día cambiaré el nombre, puede que hoy lo haya hecho. Pelis con amigos, que es el canal de cine, y Sueño por una crónica, que es el canal de escritura. Así que si quieres aprender a dibujar de forma poco convencional, pero efectiva, suscríbete porque el canal es para ti. Y ya sin más llamadas a la acción, sin más historias, el consejo. Yo recuerdo que cuando estudiaba Bellas Artes hubo una clase en concreto que me marcó mucho, me llamó la atención, y es que me pusieron un documental del pintor Pizarro, nunca me acordaré, sé que era de la corriente impresionista, en la cual era súper importante que los colores se mezclasen de forma efectiva para sorprender al espectador, y Pizarro en ese documental, mientras estaba pintando, llegado un momento dado, se alejaba. Y se alejaba, y se alejaba, y se alejaba, y se alejaba aún más, hasta pues prácticamente varios metros de distancia para apreciar el cuadro desde lejos. No sé si algún alumno de los talleres presenciales que doy en centros culturales verá este vídeo. Pero un ejemplo que he puesto muchas veces es La Guardia de Noche. La Guardia de Noche es esta pintura tan maravillosa de Rembrandt, tú la ves a cierta distancia y dices, ostras tú, qué maravilla, qué bien pintado está esto, o sea, da gusto verlo, de verdad, es que qué maravilla. Ves una niña, ves un hombre por ahí, ves un soldado y son galanes, son personajes de un anuncio de colonias. Y te acercas, y te acercas, y te acercas y se convierte mágicamente en Shrek y los miembros de su familia. Y oye, amo Shrek, pero una de las virtudes de Shrek no es ser precisamente agraciados. Hay otro cuadro que es Jesús entre los doctores, que está en el Prado, de Veronés, si mal no recuerdo, y bueno, si me equivoco, pues estaré corrigiéndolo en los textos, pero me encanta porque es que el primer plano tiene una cantidad de detalles tal que flipas, pero los fondos están como en unas capas muy básicas. Todo eso, en realidad, no hace una mala pintura. Todo eso hace que de cierta distancia la imagen tenga un aspecto mucho mejor. Y tú cuando dibujes, ya sea un dibujo a carboncillo, a grafito, a pintura, cuando hagas una ilustración digital como la que yo estoy haciendo ahora, tienes que tener muy en cuenta que una cosa es ver las cosas de cerca y otra muy distinta es verlas desde lejos con perspectiva. Porque un color que a lo mejor parece muy chillón, muy saturado, que a lo mejor no es el color que pondrías para sombrear un tono amarillo, a lo mejor algo que te parece muy púrpura, tú te alejas y rodeado de amarillo desde lejos se convierte en un color oscuro. Al igual que hay desproporciones en el cuerpo que a veces no surgen, que ocurren porque estás ahí muy afanado, trabajando en una parte muy concreta de una cara, de un cuerpo, de un lo que sea, dices, ostras tú, esto me está quedando genial. Pero entonces te alejas y te das cuenta que esa parte que has detallado tanto, resulta que en realidad no encaja con el conjunto. Mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto que nos afecta a todos. Un ejemplo que de hecho, si eres muy fanático de un partido político, de una ideología política o sociológica, te recomiendo que este vídeo dejes de verlo porque no te va a gustar lo que voy a decir. Pero es que es así según mi perspectiva. Cuando alguien es muy partidario de ciertas ideas políticas, me da igual el lado que sea, es que no hace falta. Los dos cometen el mismo fallo. Cuando alguien está muy afanado en unas ideas políticas o sociológicas o filosóficas o dentro de cualquier rama del conocimiento, se convence de que tiene la verdad. Se convence de que tiene la verdad y empieza a ver a los demás con una cierta falta de empatía, empieza a ver a los que piensan como él de forma distinta, que creo que es una de las cosas que nos ha llevado a esta división que tenemos entre nosotros como personas, como individuos. Y realmente muchas veces cuando ves todas las posturas desde cierta perspectiva, y con esto no quiero decir que si tienes unas ideas, pues tengas que renunciar a ellas o que debas como ser un queda bien con todas las ideas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú, cuando estudias una idea
política, sociológica, filosófica desde lejos, con perspectiva, te das cuenta de que como mínimo la base suele tener justificación y que luego hay casos y casos en los que pues tienen sentido y otros en los que no. Lo dicho, esto en parte no es apta para gente que esté muy casada con idea política, imagino que aquí puedo disgustar más de uno, pero el que lo esté entendiendo, porque esto sigue siendo una lección de dibujo, comprenderá que si tú quieres hacer una gran pintura, una gran ilustración, a menos que seas un miniaturista a lo Bruegel y que te centres en hacer cada uno de los personajes con el más mínimo detalle, por lo general, para que una imagen funcione y funcione de verdad y digas, ostras tú, es muy buena imagen, necesitas verlo desde lejos, con perspectiva. Y todo, o sea, todo. Desde los márgenes que dejas a los bordes del papel para no encerrar demasiado las figuras, los colores que usas, la gama base del color, el cómo pues esa misma gama, ese color inicial que le metes de fondo va a influir a todos los demás colores, el tamaño de las figuras en primer plano, el tamaño de las figuras en el último plano, cómo dialogan los tonos de color de una figura con otros. Eso solo se ve bien cuando te alejas y tomas conciencia de todos los elementos que forman parte de una imagen, que no son pocos. Te diría que la próxima vez que dibujes, no lo sé, ya sabes que tienes en la descripción del vídeo totalmente gratis una galería de imágenes con referencias que crecen y crecen y crecen, porque por cierto es una galería pública en la que están mis alumnos de los talleres, en la que yo mismo le pido a ChatGPT que cree imágenes y no subestimes las imágenes que crea ChatGPT, también hay algunos dibujos míos, fragmentillos, ahí puedes buscar una imagen de la que más te llama la atención y durante un tiempo estar dibujando pues a la distancia a la que te suelas poner. También recuerda, muy importante, no maltratar la postura mientras dibujas. Tendemos muchísimo a doblar la espalda y eso es un castigo terrible para nuestras cervicales, para nuestra salud, para todo. Y cuando lleves un ratito, ponte un cronómetro de 20 minutos, 30 minutos, una franja de tiempo dentro de la sesión que hagas de pintura o de dibujo en un día. Al pasar ese tiempo, al pasar el crono, tú te alejas y ves el dibujo desde cierta distancia. Entonces te vuelves a acercar y comparas cómo ves el dibujo de cerca, te alejas y lo comparas con cómo ves el dibujo de lejos. Te vas a dar cuenta de que no tiene nada que ver, vas a pillar fallos. De hecho, uno de los fallos más comunes de todos es que cuando te pones el papel como a esta distancia, o cuando hay una parte del papel o del soporte que queda más cerca de tus ojos, esa parte tendemos a sobretrabajarla. ¿Qué quiero decir? Que a veces cuando tienes una parte del papel más cercana, al tenerla más próxima, la perspectiva jugar engaños ópticos, pues desproporcionas mucho las formas. Al tú alejarte, vas a prevenir eso, vas a conseguir que esas desproporciones que se producen a causa de tener una parte del papel más cerca y otra más lejos, se solucionen. En cierto modo, el dibujo que a lo mejor te va a quedar notable o notable alto, te puede llegar a quedar muy notable alto, sobresaliente, incluso perfecto. Así que, querido viajero, sin tampoco marearte mucho más, sin tampoco querer meter más detalles, dejo que procedas a la parte más importante, la praxis. Quiero que el próximo dibujo que hagas, sencillamente, hagas eso. Ponte, das el crono, te alejas, te acercas, comparas y continúas hasta terminar el dibujo. Así, hasta que te acostumbres a alejarte más en común con los dibujos. Y si pintas en digital, pues bueno, como verás en la imagen digital, con la rueda del ratón, es muchísimo más fácil acercarse y alejarse y en todo momento tener en cuenta cómo se ve la imagen. Fíjate que podemos hacernos un pizarro sin ni siquiera movernos de la silla y luego podemos acercarnos todo lo que queramos para meternos en los detalles. Eso sí, no te acerques en exceso para siempre tener en cuenta el conjunto. Y querido viajero, querida viajera, lo voy a dejar aquí por hoy. Desde luego hay cosas con las que me estoy mordiendo la lengua, pero porque considero que la mejor forma de enseñar es ir fase a fase. Por supuesto, siempre hay cosas que se relacionan y según haga otros vídeos verás que lo que conté en este vídeo se relaciona con otros y esos otros con otros tantos, pero creo que la información que hay aquí es más que suficiente. Lo dicho, ahora tienes que practicar. Si crees que me he dejado algo en el tintero, me lo dices en comentarios. Si hay algún tema que quieres que toque ya, me lo dejas también en comentarios. Ya te he dicho que te recomiendo que te suscribas si quieres aprender a dibujar, así que eso ya no hace falta repetirlo, aunque acabo de hacerlo. Pásate por la descripción donde encontrarás mis otros canales, Sueño por una crónica, Pelis con amigos y por supuesto el Patreon. En el Patreon tienes un libro gratis que escribí hace varios años, tienes otras lecciones, varios de mis dibujos, ahí subo todo lo que hago. Y también tienes ahí la oportunidad de apoyarme si quieres que te traiga más vídeos con mayor frecuencia, con mayor calidad, etc. No te mareo más, dejo que dibujes y querido viajero, querida viajera, encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.